No, pues sí. Tiene apagado su micrófono, hermana. Tienes apagado tu micrófono, Dina. Buenas tardes a todos, hermanos. Sean bienvenidos a esta actividad que esperamos sea bendición a nuestras familias. Como parte de las actividades que organiza la Federación Septentrional de las Sociedades Misioneras Femeniles, en la Semana del Hogar 2021, presentamos esta mesa de diálogo y reflexión con el tema de la educación en el hogar cristiano metodista, a la luz de la palabra de Dios y nuestra tradición como IMAR. Esta mesa será dirigida por el pastor Juan Hernández Gutiérrez, quien será el moderador. Pero antes pido al pastor Gilberto Carballo que nos dirija en una oración. Padre Dios, alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde. Te damos, Padre precioso, la honra y la gloria. Te damos muchas gracias porque grande y poderoso eres. Porque nos permites, Señor, estar en esta reunión, en esta forma, Señor. Pero lo principal, Padre, que tu palabra pueda llegar a quienes la escuchen, quienes la vean, Señor. Que tú nos unjas a través de tu Espíritu Santo, Dios, para que a través de esta plática podamos compartir, Señor, lo que tú quieres para cada uno de los que te escuchamos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejo entonces la dirección a nuestro pastor Juan Hernández Gutiérrez. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la conferencia, aquellos que están viéndonos también. Pues damos inicio, como ya lo comentó mi hermana Dina, a esta plática. La idea es hablar y continuar reflexionando acerca del tema de la familia, del hogar. Y en esta ocasión, pues mis hermanas tuvieron a bien proponer una dinámica diferente. En esta ocasión, entonces, pues vamos a tener una mesa de diálogo y para ello, pues han invitado a algunos hermanos, matrimonios de nuestra iglesia, de nuestra conferencia. Algunos de ellos son pastores, algunos son laicos. Y quiero dar la bienvenida en primer lugar a mis hermanos que van a estar como panelistas, ¿verdad?, en esta ocasión. En primer lugar, yo quiero dar la bienvenida a mi hermano Federico Mejía Paredes y mi hermana Mari Mendoza Díaz de la iglesia de Cañada. Dios les bendiga. Bienvenida la familia. También ahora yo quiero dar la bienvenida a mi hermano Edgar Miranda Estrada y a mi hermana María Leticia Hernández Morales de la iglesia de Aguascalientes. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. También. Dios les bendiga mucho. De Real del Monte, de la iglesia de Real del Monte, pues tenemos a mi hermana Anita Velázquez Monroy, a mi hermano Julio Sánchez Osorio. Les damos la bienvenida, hermanos muy activos dentro de la iglesia. Señor les bendiga. Y bueno, también nos acompañan, como ya les comentaba, matrimonios de pastores dentro de la iglesia. Y pues tenemos a mi hermana Luz María Betancur Villalobos, esposa del pastor Gilberto Carballo Cerecedo. El Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos en este momento pastoreando en la iglesia de León Centro, en Guanajuato. Sí, y bueno, también a mi hermana pastora Abigail Arredondo Rivera y al pastor Alejandro Soto Ochoa. Pues la pastora ahora en Pachuca, en el centro, y el pastor Alejandro está en la iglesia de Ciudad Sagún. El Señor les bendiga. Un saludo a ustedes. Ahorita van a participar en sus momentos. Quien da un saludo, pues estaremos de aquí recibiendo. Y yo quiero dar la bienvenida también a todos mis hermanos y hermanas que
pues nos estarán siguiendo a través de la aplicación del Facebook. En esta ocasión así se ha hecho la propuesta para que ustedes puedan seguir la plática, ¿verdad? De esta forma, para que no se puedan perder nada. Pues este es un tiempo bien importante y como tal, la plática, esta conversación, tiene como título Edificando nuestros hogares en la voluntad de Dios. Y pues les explico tanto a mis hermanos panelistas como a mis hermanos que están, ¿verdad?, viéndonos. Pues la dinámica es que se han seleccionado algunas preguntas que pues son como quizás las más importantes para hablar acerca del tema. Cada matrimonio tendrá una participación en las preguntas. Yo quiero pedirles que pues vamos a tener un tiempo para participar. Cada uno va a tener 3 minutos pues para ayudarnos a que todos puedan participar. Y claro, no se limita, si al momento necesita un poquito más de tiempo, pues con confianza, ¿verdad? Nada más pues para darle un poquito para darle fluidez y orden, ¿verdad?, a las participaciones. Todos mis hermanos, cada uno de ellos va a participar y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Mis hermanos, así como me aparecen, ¿verdad?, también en el orden que me aparecen aquí en mi pantalla. En primer lugar, quiero abordar entonces la pregunta. La primera pregunta que se planteó es la siguiente: ¿cómo se construye un hogar en la voluntad de Dios? ¿Cómo se construye un hogar en la voluntad de Dios? Y bueno, primero le doy el lugar al matrimonio de mis hermanos de Aguascalientes. Tienen la palabra, los escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Pues nos da gusto estar aquí con ustedes y vamos a dar nuestro punto de vista. Bueno, creemos nosotros que para edificar un hogar cristiano, pues debe de ser pues nuestro centro, el Señor Jesucristo en nuestras vidas. En este caso, el padre, el papá, es el que debe tomar su rol de sacerdote y debe de estar al pendiente de todo lo que viene siendo el respeto a la mamá, que es mi primera responsabilidad en base a lo del Señor, y obviamente mis hijos. Entonces, se aceptan todas pues ahora sí que mi autoridad. Dice, pues qué padre, no soy padre, pues tengo la autoridad, pero también necesito ser responsable de todo lo que suceda y ser yo el primero ante el Señor en estar en contacto con Él y pidiendo perdón si no estoy cumpliendo con mis puntos, mis funciones como sacerdote. ¿Quieres opinar? Pues quizás nada más para complementar, la única manera que podemos formar un hogar conforme a la voluntad del Señor, pues es vivir personalmente en la voluntad del Señor, ¿verdad? Si no conocemos lo que el Señor le agrada, lo que al Señor le gusta y lo que Él quiere para nuestras vidas, es difícil que lo podamos llevar a realización en la familia y que podamos hacerlo también, practicarlo con los hijos. Entonces, lo principal es que en lo personal cada uno tenga una relación sincera con el Señor, que se guíe por su palabra, ¿verdad? Que estén en esa oración, ese coaching del Señor hacia nosotros. Y entonces, bueno, ya el matrimonio en comunión con el Señor, en comunión los dos, pues ir trabajando con los hijos. Amén. Muchas gracias. Gracias por su participación. Y ahora quiero darle el tiempo a mis hermanos de la iglesia de Real del Monte, mi hermana Anita y hermano Julio. Los escuchamos. Pues sí, estamos de acuerdo mucho con los hermanos Miranda. Para empezar un hogar cristiano, primero hay que tener amor a Dios como personas, como pareja, para instruir a nuestros hijos igual en ese amor, ¿no? Edificándolos, exhortándolos a pues seguir creyendo en Dios, en ir formando un hogar conforme a la voluntad de Dios. Es así, siguiendo primeramente los mandamientos de Dios con todo lo que implica obediencia, ¿no? Como pues también teniendo en cuenta que la cabeza de nuestra familia primero es Cristo,
después mi esposo, después digamos, la esposa y los hijos, todos formando un equipo, pero lo principal es que nuestra cabeza sea Dios. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora le damos el tiempo a mi hermano Federico y mi hermana Mari. Los escuchamos con la misma pregunta. Gracias, pastor. Sabemos que antes que se instituyera el gobierno aún la iglesia, Dios instituyó el matrimonio. Y si hablamos de matrimonio, estamos hablando de una familia. Y respecto a la pregunta, pues, nuestra experiencia es que obedeciendo la palabra de Dios en cuanto a en cuanto a este tema, hay muchos pasajes bíblicos, versículos que nos hablan al respecto. Orando, ¿verdad? Orando como esposos, yo oro por mi esposa ora por mí y los dos oramos por los hijos. Pero también instruyendo a los hijos en su palabra, enseñándolos y animándolos a obedecer, a amar y a servir a Dios. Esa es nuestra opinión en cuanto a esta pregunta. Muy bien. Bueno, también parte importante es tener base en la palabra de Dios, porque pues tal vez podemos humanamente opinar muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo cual es tener como base la palabra de Dios. A partir de ahí, bueno, tenemos como ejemplo, ¿no? Bueno, nos daban un ejemplo en Susana Wesley. Yo creo que como padres tenemos que desde pequeños instruirlos en la palabra de Dios y dejando. ¿Por qué? Porque debe de estar basado su matrimonio en Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre a mis hijos les he dicho, bueno, si tú tienes una pareja que sabe de Dios, o sea, van a estar en acuerdo en cómo instruir posteriormente a sus hijos y bueno, van a llevar un mano con más tranquilidad, o sea, sin roces, digamos. Claro, muy bien. Sí, muchas gracias. Qué importante esto también, ¿verdad? Gracias, hermano. Bueno, ahora, mi hermana pastora Abby y el pastor Ale, les damos nuevamente la bienvenida y les damos también el tiempo para la misma pregunta. Sí. Pues creo que para que un hogar esté construido bajo la voluntad de Dios, pues primeramente hay que acercarnos a conocer esa voluntad de Dios para nuestra vida. Dice la escritura en Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y nos da 3 cosas, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Y creo que cuando el matrimonio va en ese mismo camino de estar unido al Señor, entonces tiene pues esos elementos para poder construir, ¿no? Y tengo yo en un letrero en la cocina que dice, ¿no? Hay algunos elementos, ¿no? Para construir, ¿no? Y uno de ellos es la paciencia, el amor, ¿no? Porque sin ello no se puede construir. Podremos tener ciertos conceptos o ideas, pero si no hay amor, si no hay paciencia entre el matrimonio o con los hijos, pues es imposible edificar algo que perdure, que permanezca para siempre. Claro. Y base a esto es la forma en que nosotros podamos instruir a nuestra familia, porque si no tenemos la base que es Cristo en nosotros, pues no podemos instruir correctamente a la familia. Lo podremos tal vez instruir con el conocimiento que humanamente podamos tener,
pero cuando nosotros tenemos ese amor perfecto de Dios, la instrucción va a ser totalmente diferente, va a ser sabia, va a ser con entendimiento, va a ser con congruencia, ¿verdad? Va a ser con inteligencia, esa congruencia, es decir, pues no mentir y pues cuando vengan a buscar, sí, ahí voy, no decir, dile que no estoy, ¿verdad? Entonces estamos fomentando el clásico ejemplo, ¿verdad? De dile que no estoy y los estamos regañando o corrigiendo porque mintieron y no nos dijeron la verdad. Entonces, esa instrucción o cómo se puede construir fundamentada el hogar o la familia en la voluntad de Dios es con la congruencia de nuestro hablar y con lo que decimos. Entonces, ahí se construye verdaderamente un hogar bajo la voluntad de Dios, porque estos atributos que Dios tiene, Morales nos habla que Dios es verdad, y nosotros como hijos también debemos hablar en verdad para que nuestra familia sea un núcleo donde la voluntad de Dios permanezca para siempre. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y por último, y pues no menos importante, damos la bienvenida a mi hermano, nuevamente a mi hermano pastor, Gilberto, y a su esposa. Le damos también, ¿verdad?, el tiempo para que nos compartan su opinión. Pastor, no se oye, está apagado su micrófono, perdón. Está apagado. Ya se oye, ok. Muy Ya, bien, ya está. decía que coincidimos con los demás hermanos que comentaron que se debe de poner en primer lugar a Dios, pero también nosotros platicábamos y decíamos que también debe haber respeto entre el esposo y el esposo, ¿no? Para que un hogar cristiano debe ser ejemplo, pero hacían ciertos comentarios un momento sobre esto. Debe haber respeto entre el esposo y la esposa. Y el matrimonio se debe poner de acuerdo en lo que se propone hacer para el hogar, porque muchas veces el esposo nomás toma decisiones y dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o a veces la esposa es la que toma decisiones sin tomar en cuenta la otra parte. Para que sea un hogar con la voluntad de Dios, yo creo que el matrimonio debe estar de acuerdo en lo que se va a hacer en primer lugar. Y algunas citas bíblicas nos ayudan en esos aspectos. La palabra de Dios nos habla de que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa, dice, de acuerdo a Tito 2, 4 y 5, amadoras del hogar, pero también nos habla ahí en Efesios 5, 28, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, pero también nos habla que los hijos deben obedecer a sus padres en Efesios 6, 1, pero también nos habla que los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que sean criados en disciplina y amonestación del Señor, nos dice Efesios 6:4. En el marco hogareño es donde ocurren verdaderamente las relaciones espirituales en la vida. La influencia más duradera en la vida de las futuras generaciones procede del hogar, ¿no? Lo que normalmente los hijos van a hacer más adelante, la primera enseñanza se va a tener en el hogar, ¿no? De ahí va a depender de los hijos, de cómo van a ser los hijos cuando vayan creciendo. La primera enseñanza la tenemos en el hogar. Si no hay esa buena enseñanza en el hogar, no podemos exigir que sean buenos hijos o buenos ciudadanos el día de mañana, porque nosotros padres no les dimos la enseñanza en el hogar. El hogar cristiano debe de ser placentero, debe estar lleno de alegría y hermosura en la santidad, donde hay paz, no hay peleas, ni reproches, ni críticas. Entonces debemos, como decía mi esposo, debemos de respetarnos mutuamente, y eso les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? El respeto y el amor a nuestro Dios. Claro, así es. Qué importante. Wow, pues gracias a Dios, como en la base de lo que nosotros pensamos se plasma luego en la práctica, en la acción, ¿verdad? Gracias. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta que pues creo que también es una pregunta muy, muy importante, de mucha reflexión, porque esta es una situación a la que nos enfrentamos mucho en las iglesias
y creo que cada quien tiene, pues a final de cuentas, su opinión acerca del asunto, pero pues hoy vamos a escuchar la opinión de mis hermanos, ¿verdad? Y mis hermanas. La pregunta es la siguiente: ¿se puede construir un hogar en la voluntad de Dios cuando uno de los dos es inconverso? Así es la pregunta. Así de que vamos a escuchar nuevamente su opinión, y así en el orden en el que tomamos hace un momento, mis hermanos, les voy a pedir que participen primero mi hermano Edgar y así sucesivamente. Con mucho gusto, pastor. Gracias, con todo gusto. Bueno, es un tema muy difícil, pero la Biblia dice que el esposo y la esposa deben de ser de yugos iguales. Se entiende que, o se interpreta que Jesucristo es el que tiene mi esposa en su corazón y en su mente, y el mío también. O sea, el Señor Jesucristo es el yugo que nos va a llevar hacia adelante. Pero hay también, ahí se empieza la discusión cuando dice, bueno, ¿se puede casar una hermana cristiana con un inconverso? O al revés, un hermano de la iglesia con una inconversa. Bueno, si estamos hablando de este país, México, pues hay diferentes religiones, y muchas religiones pues consideran cristianas, se pueden considerar cristianas, ¿verdad? Otras pues sí tienen otras filosofías, sobre todo asiáticas, y hay quienes realmente no creen en nada, y muchas otras variedades, ¿no? Tal vez, si está uno de novio, en mi caso, en otro hermano, que ve a una, pues, compañera, amiga, que tiene, pues, una formación cristiana, bueno, pues entonces ella tiene conocimiento de que Jesucristo pues, es Hijo de Dios, de que Jesucristo pues, vino a la tierra, hizo su labor de evangelismo, de proclamar las buenas nuevas, que murió en la cruz y que resucitó. Y ahí es cuando, en este caso, el novio, pues necesita conocerla más a fondo, qué realmente es lo que su corazón o sus frutos están dando. Si en alguna circunstancia reacciona por el dinero, o reacciona por lo que es los frutos de la carne, o reacciona, ¿verdad? También a las cuestiones del Señor, como respuesta inmediata a lo que va sucediendo en las actividades, bueno, pues entonces se puede hablar con esta persona y tratar, ¿verdad?, de poder, pues, llevarla a lo que es el evangelismo, a evangelizar a esta persona y tratar de llegar a que reconozca a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Que eso es un tema muy largo y es un tema que se puede expandir, pero sí se necesita el que tiene conocimiento, en este caso nosotros los cristianos, que Jesucristo sea el que rija a esa nueva pareja. No tiene buenos frutos, no llega a buen final cuando cada quien tiene una manera de creer, y los hijos que vienen por consecuencia de ese matrimonio, pues no saben a quién ir, si le van a Jesucristo o le van a la filosofía de la otra pareja, o ha llegado momentos que ni uno ni otro dice, pues yo tampoco voy a la iglesia y yo tampoco voy a la mía, y vamos formando a los hijos. No creo que tenga buen final. En conclusión, para mi punto de vista, debe haber yugo igual, que es el Señor Jesucristo, en la mente y en los corazones de estas nuevas parejas. Pues nada más, yo creo que es sobre lo mismo. Para que haya éxito en un matrimonio y en cualquier sociedad, tienen que ponerse de acuerdo, como decía el pastor Carballo, tenemos que tener un acuerdo. Si este acuerdo, ambos son personas que han rendido su vida al Señor Jesucristo, entonces van a llegar a un acuerdo en común. Si tienen otra filosofía, otro entendimiento, otros ideales en la vida, pues es difícil que se pongan de acuerdo. Simplemente ese es el principio, ¿verdad? Lo ideal, como dice la palabra del Señor, es que seamos del mismo yugo. Pero ¿qué pasa para los matrimonios que ya son matrimonios y son familia y están en situaciones, digamos, diferentes? Bueno, yo creo
que si no estás en el ideal, sí puedes confiar en el Señor. Quien sea la persona conversa puede tomarse del Señor y esperar en Él que venga bendición sobre ese matrimonio. En oración, ¿no? En oración, en compartir la palabra y en seguir adelante. Bien, muchas gracias. A ver, mi hermana, ahora le toca a mi hermana Anita y hermano Julio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Sí se puede o no se puede? Nosotros creemos que no. Y mismo el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Corinto, ahí en segunda de Corintios 6:14, nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues es muy difícil. Sí, esto es, Señor en su sabia voluntad, en su sabio poder, sabe que esto va a ocasionar problemas en una pareja desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dicen nuestros hermanos, uno va a jalar para un lado y otro va a jalar para otro, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar, primera, fricción entre la pareja. Al no tener lo mismas ideas, pues, el que es converso se va a empezar a decepcionar y a alejar de Dios, ¿no? Y la persona que no es conversa va a decir, ¿para qué? Para tener estos problemas por mi esposa, va a alejarlo. Si lo debería de acercar, lo aleja, ¿no? Y como dicen, cuando hay hijos de por medio, pues va a haber más problemas, porque no van a saber qué hacer. O sea, si creo o no creo, voy acá o voy allá, va a ocasionar muchos problemas, ¿no? Entonces, por eso Dios no quiere que tengamos una pareja inconversa o que sea, que no sea cristiano, ¿no? Que no crea en él, principalmente. Es nuestra opinión. Muy bien, gracias. Mi hermano Pedro, hermana Mari, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede? Hermano, sí de por sí cuando la pareja, los dos son cristianos, hay dificultades, es difícil, ¿verdad? Yo creo que es mucho más cuando uno de la pareja es inconverso. Puede ser que sí se pueda, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes el apoyo de tu pareja, sea el esposo, sea la esposa. Porque no están en sintonía en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a servir a Dios, amar a Dios. A veces la mujer dice, bueno, pues yo me conformo con que me deje ir al templo. Pero yo creo que no es eso, sino el propósito es que si el esposo es inconverso o la esposa es inconversa, el deseo de Dios es que los dos sean salvos. Claro. Y si no tienes el apoyo de la pareja, pues es porque no estás en sintonía con las cosas de Dios. La persona, el esposo o la esposa que es cristiano, pues tiene una gran bendición que es la oración, el respaldo de Dios. Pero repito, si a veces es difícil en una pareja cristiana, yo creo que en una pareja, como ha compartido mis hermanos y en el apoyo de los textos bíblicos, pues diría yo a los jóvenes, pues, ¿para qué se arriesga? Yo creo que por la pareja, por la futura, que ame a Dios, que sirva a Dios, porque si esa pareja ama y sirve a Dios, pues va a amar a su esposo o a amar a su esposa, y si Dios les envía hijos, pues van a amar a los hijos y más que nada los van a conducir en el camino de Dios. Muy bien. Entonces, sí, aquí igual, ¿verdad? Los hermanos opinan. Es muy, muy difícil. Bueno, vamos a ver a los pastores. Ahí sí está como más complicado, ¿verdad? Pero a mí tienen su opinión y muy clara. Pastora Abby, pastor Ale, ¿se puede o no se puede? Muchas gracias, pastor. Pues es interesante esta pregunta y no quiero que me quemen en la hoguera por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero creo que lo ideal cuando se forma un matrimonio es que los dos sean nacidos de nuevo.
tanto la mujer como el varón, porque tienen más oportunidades de todo lo que conlleva un matrimonio, el perdón, el poder ponerse a cuentas, el estar en paz y todas esas cosas que van. Pero creo que se puede construir un matrimonio bajo la voluntad de Dios siempre y cuando uno de los dos esté comprometido con enseñar a los hijos y con el ejemplo, en este caso, al cónyuge. Porque si algo nosotros podemos ver en la vida práctica es que nosotros tampoco éramos cristianos, ninguno. Nos enseñaron, nos encaminaron bajo esa dirección, porque aunque podamos decir es que nací en cuna cristiana, eso no nos asegura nuestra salvación, eso no nos hace diferente, sino nuestro encuentro con Cristo. Entonces, cuando vemos que uno de los dos que conoce a Cristo toma el mandato del Señor, ve y predica y lo hace dentro de su hogar con el ejemplo, entonces va a ganar a la persona que es inconversa, asimismo a los hijos, porque no va a ser algo impositivo, sino va a ser algo que acepta y que lo da. Y pues uno de esos ejemplos de la Biblia es precisamente Loida y Eunice. Eunice estaba casada con un hombre griego, ¿verdad? Pero ellas como mujeres se pusieron al frente en su convicción y Pablo dice, yo estoy seguro que en ti, Timoteo, habita también esa fe que hubo primero en tu abuela, después en tu mamá y ahora en ti. Entonces, creo que sí se puede, pero bajo esa convicción y sobre todo, pues debe de haber mucho amor, mucha paciencia y oración. Okay. Claro que es muy complicado cuando una familia, un hogar, en esa visualización, cada quien quiere jalar para su lado, ¿no? Pero de que se puede formar un hogar con bases sólidas en el conocimiento de Dios cuando una persona o un cónyuge es un converso, claro que se puede. Prueba de ello, aquí estoy yo, ¿no?, como testimonio. Sí, mi mamá era quien estaba en el camino del Señor y mi padre no. Mi padre era un hombre inconverso con sus ideas, con sus situaciones, pero mi mamá siempre mantuvo constante la oración por su familia, la oración por sus hijos, la oración por su esposo, ¿no? Y yo les puedo decir que de los 7 hermanos que somos todos, nos basamos en el temor a Dios, ¿no? Ya que adelante cada quien tomó su rumbo y sus decisiones, pero de que se puede tener un hogar o construir un hogar bajo la voluntad de Dios cuando uno de ellos o cuando uno de los matrimonios es inconverso, con dificultades, con más problemas, con más situaciones duras y complicadas, pero sí se puede, porque cuando un hombre o una mujer es de fe, cuando un hombre o una mujer está convencido o convencida de que lo que bien aprendido lo puede enseñar a los demás, con el ejemplo, con amor, con todas esas situaciones, se puede salir y la familia está en esa construcción bajo la voluntad cristiana, ¿sí? Y pudiera haber muchas situaciones, ¿no? Pero una de las cosas que puedo decir es que la enseñanza de mi mamá fue al escucharla al cantar himnos todo el momento, a cada instante, ¿verdad? La lectura siempre leía, la veíamos orando, y yo veo esta parte donde dice Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí es donde mi mamá se basaba, ¿no? Para enseñar, para corregirnos, para instruirnos. Siempre que había una situación, mi mamá nos hablaba acerca de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, complicado, pero sí se puede. Sí se puede construir un hogar en la voluntad de Dios cuando uno de los cónyuges es inconverso. Ok, muy bien. Y por último de esta pregunta, Pastor Gilberto, esposa, ¿cómo ven? ¿Se puede o no se puede? Otra vez su micrófono, Paz. Ok. Si dijéramos que no se puede,
quién sabe cómo estarían nuestras iglesias, ¿no? Si dijéramos únicamente que debe ser de yugo igual, quién sabe cuánta gente estaría en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, muchos matrimonios que hay en nuestras iglesias son con yugo desigual. Sí se puede, yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido testigos de lo que han dicho los pastores hace un momento, ¿no? Cuando una de las dos partes pone de sí hacia ejemplo, enseñanza, hacia la parte inconversa, yo creo que ahí se va convirtiendo en un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí se puede, pero la parte que es conversa tiene que poner más para que sirva de ejemplo. No lo es porque lo es a través de su testimonio, y a través de su testimonio la otra persona se puede convertir. Y algunas bases bíblicas, 1 Corintios 7, 13, 14, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Varias mujeres están casadas o varios hombres están casados con mujeres que no creen en Jesús. Esta es una situación muy difícil. Sin embargo, es alentador recordar que hace 2000 años mujeres cristianas se encontraban en la misma situación, y aún es más alentador saber que Dios inspiró palabras para las mujeres o varones que se encuentren en esa circunstancia. Y en 1 Corintios 7, 8, 16, Pablo da consejos matrimoniales a 3 grupos diferentes de creyentes. Primero aconseja a creyentes que han quedado viudos a permanecer solteros si es posible, y luego ordena a los matrimonios creyentes que no se divorcien, y por último escribe a los matrimonios mixtos, un creyente y un inconverso, a permanecer en ese matrimonio por el beneficio espiritual del inconverso. O sea, aquí tenemos pasajes de la Biblia donde recomienda que se puede hacer, ¿no? Y como decía yo hace un momento, es más difícil para la persona conversa, pero ahí está la labor de evangelismo, ahí está la labor de convencimiento, ¿no? O sea, ahí está donde Dios nos pone en ciertos lugares precisamente para poder ser luz, para poder ser sal, y ahí está el trabajo de la persona que es conversa con la que no es inconversa. Claro, sí, qué importante. Aquí, pues sí, lo que nos ha llevado a reflexionar en ello es exactamente sentar bases firmes y sólidas, ¿no? Pero creo que es un trabajo, como dicen, híjole, yo creo que esta pregunta nos hubiera llevado toda la plática en realidad, ¿verdad? Pero pues, lo que sí es importante es que nosotros le demos hagamos lo necesario para que los matrimonios sean fuertes en el Señor, ¿no? Y desde ahí está nuestro trabajo como iglesias, como pastores, como laicos, ¿no? A construir parejas bien firmes y que vayan en un proyecto, ¿no? Creo que ahí lo que compartía el pastor Gilberto, bien importante, ¿verdad? Que fueran en el mismo proyecto, ¿no? Si consentían quedarse, dice ahí el texto que nos dio, dice, pues éntrenle, ¿no? Pero qué cosas. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a cambiar un poquito la dinámica para que podamos también abarcar todas las preguntas, porque todas son bien importantes. Lo que vamos a hacer ahora es que solo 2 van a participar así en orden en cada una de las preguntas, pero de todas maneras, si hay alguien que dice, pastor, yo quiero, aquí me parece importante, quiero complementar, lo pueden hacer, ¿sí? Nomás me levantan la manita, ¿verdad? O por ahí comentan. Así es de que, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué características tiene un hogar construido en la voluntad de Dios? Y entonces, aquí le pido su participación primero a mis hermanos de Aguascalientes. Y después serán mis hermanos de Real del Monte los que van a participar. Los escuchamos. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, la misma palabra lo dice. Su característica es Cristo. Su base y su centro es Cristo. Entonces, Cristo estando como cabeza de familia, pues viene el organigrama, que es el que establece el Señor. Cristo sobre el papá, el papá sobre la mamá y los hijos. Los papás, papá y mamá, deben estar en comunicación, deben estar en oración, deben estar con los medios de gracia
en casa, no nada más en la iglesia, en casa, los medios de gracia, ambos. ¿Para qué? Para que reconozcamos nuestro espíritu que crezca, espiritualmente hablando, y que la relación que hay entre la familia y el Señor Jesucristo se manifieste en frutos para todos los miembros de la familia. Sí, exactamente. Si la cabeza de nuestro hogar es Cristo, si la pauta que nos guía es la palabra de Dios, bueno, entonces en el hogar lo que se va a observar es la voluntad del Señor establecida, ¿verdad? Que quien dirige, que digamos, el primer lugar lo tiene el Señor, por lo tanto, las decisiones, los conflictos, los proyectos, todo se hace en función de lo que el Señor enseña en su palabra, de lo que nos ha ido enseñando en nuestra propia experiencia de vida, ¿verdad? Lo que el Señor ha ido tratando con nosotros, cómo se guía a los hijos, pues en base a lo que el Señor nos enseña. Yo creo que un hogar cristiano no está libre de dificultades, no está libre de peleas, no está libre de momentos tristes, no está libre de nada de esto, pero también está lleno de alegría, de gozo, de paz, de esperanza. El punto es que cada situación se resuelve conforme a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Si mi esposo me dice algo en alguna exhortación y está basado en la palabra de Dios, ni hablar, ¿no? Señor, discúlpame y tienes razón, ¿verdad? Pero de igual manera, Él es la cabeza en nuestro hogar, pero si yo noto que algo está fuera de la palabra de Dios, entonces con todo amor y con todo respeto, corazón, el Señor dice esto, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque, bueno, se somete a la palabra del Señor. Y entonces eso nos ayuda a llegar a acuerdos, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a alguna situación entre los niños, pues hay que enseñar a perdonar, ¿verdad? Hay que enseñar a respetar. Es en sí lo que se ve, lo que se respira en la casa, tiene que ser la presencia del Señor. Por eso no se puede construir un hogar conforme a la voluntad del Señor si no la conocemos y no lo vivimos en lo personal. En la medida en la que lo vivimos en lo personal, lo vivimos en el matrimonio y lo viven los hijos por, digamos, de manera lógica, de manera natural se va dando. Porque lo están viendo, ¿no? Porque lo están viendo, porque lo están viviendo y porque cada situación se resuelve así. Claro, claro, sí. Muchas gracias. Gracias. Hermanos, Anita, Julio. Bueno, podemos ver que también una de las características que debe tener, pues, el hogar construido bajo la voluntad de Dios es, en nuestra opinión, es el amor a nuestro Dios. La segunda, pues, es amor hacia mi pareja y hacia mis hijos. Y sobre todo, pues, que todos los miembros de mi familia, pues, estén al servicio de Dios. Y también lo podemos ver en Josué, ¿no? Que dice. Ahí el Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como dicen nuestros hermanos, ¿no? Desde nuestra cabeza debe de ser, pues, primeramente Dios, el amor a nuestro Dios, el amor a nuestra pareja, a nuestros hijos, y eso es lo que debemos de transmitir siempre, ¿no? Vemos también los frutos del Espíritu y todos esos los tenemos que acompañar junto con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, si yo tengo a Dios en nuestro corazón, como decía nuestra hermana, pues tenemos que demostrarlo, primeramente a los que nos rodean. Así vamos a hacer un hogar bajo la voluntad de Dios. Como dicen, habrá problemas, habrá dificultades, problemas entre pareja, pero Dios va pues a mover corazones para que hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Aquí no importa lo que nosotros querramos, sino lo que esté bien delante de Dios. Eso es lo principal. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera participar, algo que quieran decir. ¿No? Sí, hermana. Pastor, perdón, ya para no quitar mucho tiempo nada más, quizás hablamos mucho de qué debemos de hacer nosotros como miembros de una familia en la voluntad del Señor, y es muy importante que lo tengamos en mente, pero creo que también es bueno mencionar otra característica de un hogar que está construido así, es que hay respaldo del Señor, y esa es una característica. O sea, hay dificultades, hay luchas, hay enfermedades, pero en todo se empieza a ver la mano del Señor, se ve la mano del Señor. Los hijos podrán medio de repente irse medio chiquitos y regresan porque
está la voluntad del Señor, está el Señor respaldando su palabra. Cuando nosotros seguimos lo que Él dice, cuando ponemos nuestra fe en Él, el Señor respalda todo lo que dice y eso va a ser una característica. Puede ser una familia que está en una situación económica difícil, pero hay respaldo del Señor. Puede ser una persona que esté en abundancia, pero hay respaldo del Señor. Siempre se nota la presencia del Señor. Así es. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿A qué situaciones o dificultades se enfrenta una familia al buscar vivir en la voluntad de Dios? ¿Sí? Y aquí entonces le voy a pedir a mi hermano Federico y Mari que nos compartan su opinión acerca de ello. Las dificultades a las cuales nos enfrentamos como familia cristiana, consideramos que primero es al mundo, porque en nuestra familia se enseña a amar y servir a Dios. En la familia se enseñan los valores y las buenas costumbres. Pero cuando los hijos salen del seno familiar, por estudio o por trabajo, conversan y interactúan con personas que enseñan todo lo contrario a lo que se enseña en la casa y se enseña en la iglesia. Esa es una dificultad. La otra es el carácter de cada hijo, porque cada hijo tiene un carácter diferente. Pero para nosotros, la bendición que tenemos es la oración, el arma poderosa, para que con los hijos, con su diferente carácter, ellos puedan ser Dios a través de su Espíritu Santo, los pueda hacer sensibles en cuanto al mensaje de Dios en los cultos, en la liga, en el hogar, en los devocionales, ¿verdad? Y así ellos pues puedan aceptar hacer la voluntad de Dios. Dos puntos a los cuales nos enfrentamos. Primero, el mundo, porque ellos tienen que salir del seno familiar y después a su carácter, a su forma de ser. Pero dice la palabra de Dios que pues Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y si oramos por los hijos, ellos van a aceptar primeramente a Dios, a Jesús como Salvador, y después pues servir y amar a Dios con alegría. Así es. Bueno, también nos enfrentamos a un reto muy grande, como dijera mi esposo, bueno, para mí eso es un reto muy grande, ¿no? Porque, pues sí, a los hijos se les cría dentro del seno familiar, dándoles las bases, lo que es una vida cristiana, una vida basada en la voluntad de Dios. Pero cierto, tienen que salir, tienen que ellos exponerse al mundo, a las ideas del mundo. Entonces el reto de nosotros como padres es, pues, desde un principio poner esas voces en el corazón de ellos para que el día que ellos salgan, sepan discernir entre lo que está bien, lo que está mal, lo que ellos deben de decidir por sí mismos que sea lo más correcto. Muy bien, muchas gracias. Pastor Avi, Pastor Ale, compártanos su opinión acerca de esta pregunta. Pues nos enfrentamos, o la familia cristiana se enfrenta a muchas adversidades, ¿no? Más cuando vamos en contra de la corriente realmente, ¿no? De las ideas nuevas y modernas que plantea el mundo, las ideologías que hoy nos plantea el mundo, es ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y es donde empezamos a tener en nosotros que te digan antisocial, te digan retrógrada, cavernícola,
en qué mundo vive, estamos en pleno siglo XXI y sigues tú con esas ideas, ¿no? Son cuestiones que te puedes ir hasta recibir amenazas, quedarte sin amigos, que la misma familia te rechace, te corte del lazo sanguíneo por seguir a Dios y vivir bajo las normas y estatutos que Dios ha puesto para que tengamos una buena relación los unos con los otros. Y pues creo que como dice el Señor, ¿no? Si estamos dispuestos a compartir lo que hemos creído, pues al final es entregar nuestra vida misma, ¿no? A aquella causa por la cual creemos, por la cual sabemos que es justo, que es verdadero. Creemos que esas dificultades hoy son más grandes, sobre todo con estas nuevas ideologías, ¿no? Que se están dando aún dentro de las iglesias, ¿no? Y que ahí es donde Dios nos llama a hacer esa verdadera luz y que aunque sintamos el rechazo de otros y nos quedemos con pocos amigos o ninguno, saber que nuestro mejor amigo es Cristo y que Él es todo para nuestra vida. El mundo nos va a rechazar porque no conoce a Dios. Eso es la principal causa. Si el mundo conociera a Dios, entonces pues nos amaría, pero al no conocerlo, pues es todo lo contrario. Dificultades todos vamos a tener, pero creo que Dios nos ha dado esa victoria cuando nos dicen las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados sois si nos insultan, si nos agreden, por causa de mi nombre, porque hay un por qué, ¿no? Por causa de mi nombre. Si es así, pues seremos bienaventurados en el Señor y sobre todo el no negar a Cristo, porque hay recompensa cuando nosotros somos fieles a Dios y pues no lo negamos en ningún lugar, en ningún foro, sino al contrario, podemos decir el nombre de Dios, podemos establecer, yo creo en esto, esta es mi posición, como o solamente lo pongo como ejemplo, creemos en el matrimonio hombre y mujer, porque así lo estableció Dios y nada más. No hay otra cosa como las ideologías que hoy están permeando dentro de muchas congregaciones también. Muy bien, sí, qué importante. Y en un momento vamos a hablar un poquito más acerca de ello, ¿verdad? Y pues sí, agradezco sus respuestas. Bueno, pasamos a la otra pregunta. ¿Es fácil tener un hogar en la voluntad de Dios? Le pido al pastor Gilberto y su esposa que nos compartan, ¿verdad?, su opinión acerca de ello. Trae su por ahí. Ahora sí, gracias. Ok, creemos que no es fácil tener un hogar en la voluntad de Dios, porque hoy en día la sociedad ya no valora o no observa la importancia de tener un hogar en el que se enseñen buenos principios y valores. Los hogares cristianos se enfrentan crisis que desencadenan muchos otros problemas, pero la mayoría parten de la ausencia de principios y valores en la familia. Lo que hemos estado hablando, si en la familia hay buenos valores, estos valores los van a tener los hijos y donde quiera que estén van a tener estos valores, aunque haya la influencia de la sociedad o del lugar donde se muevan. Los padres deben enseñar la palabra de Dios y ahí tenemos Deuteronomio 6:7. Lo fundamental en el hogar es que los padres enseñen a sus hijos el amor de Dios. O sea, en cualquier ámbito que se muevan los hijos, los padres deben dar de esa enseñanza del amor de Dios a los hijos. Pero esta enseñanza debe ser enseñada en su profundidad. Y bueno, tenemos algunas citas como Proverbios 22:6, cuando dice que los padres deben instruir a sus hijos. Y también Efesios 6:4, que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Pero también Efesios 6:1 nos dice que los hijos deben obedecer a los padres y los hijos deben honrar a los padres. Honrar es mostrar respeto, admiración y estima hacia una persona. Entonces no es fácil por la influencia que hay fuera del hogar cristiano, se dificulta poder vivir
en esa voluntad de Dios, pero se deben de poner las bases firmes para que los hijos puedan crecer con esa enseñanza que viene en la palabra de Dios y que puedan vivir de una manera diferente a la que está viviendo el mundo. Sí, hermanos, no es nada fácil, sabemos que no es nada fácil, nosotros que ya tenemos hijos mayores, pero debemos de esforzarnos por tener un hogar que glorifique a Dios y debemos de ser nosotros los padres ejemplo de eso, de que Dios está con nosotros en cada momento y en cada situación. Y no deben de ver angustiados ni tampoco preocupados, porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo puede y Él nos ayuda en todo momento. Y de aquí tenemos la oración, ¿verdad? Debemos tener oración para nuestros hijos, aunque ya estén adultos, aunque ya estén fuera de casa, debemos de estar siempre levantándonos y acostándonos, poniéndolos en las manos de Dios. Yo creo que no, nada es fácil, sabemos que estamos en este mundo y hay muchas situaciones que no son fáciles y que no están dentro de la palabra de Dios, pero nosotros como que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y que hemos visto su mano poderosa y amorosa en cada situación que hemos pasado, debemos de seguir confiando en Él y seguir agarrándonos de la mano de Dios. Y si un hijo se va, nosotros sabemos que Dios lo va a traer a sus pies porque sabemos en quién confiamos y en quién esperamos. Claro, muchas gracias. Hermano Edgar, hermana Mari, nos quieren compartir su opinión acerca de esta pregunta. Sí, pastor, con gusto. No, no es fácil. No es fácil, ya lo ha expuesto de manera muy clara el pastor Carballo y la hermana, los hermanos. Sí, no es fácil, pero si lo vemos de esta manera, creo que sí es fácil. Si el Señor Jesucristo está dentro de esa familia, como lo hemos comentado ya en las preguntas anteriores, creo que es más fácil. Creo que es más fácil porque entonces la familia entiende. Hay sabiduría en la familia. Sabiduría significa reconocer al Señor y respetar al Señor. Conocer al Señor y respetar al Señor, eso significa sabiduría. Si la familia conoce al Señor y respeta al Señor, sí es fácil. Pero si la familia no está muy bien fundamentada o no conoce al Señor Jesucristo, pues imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Gálatas 5, versículo 19 al 21, habla de los frutos de la carne. Y los frutos de la carne quiere decir lo atractivo del mundo, que es lo que se ofrece. Y se ofrece para el papá, y se ofrece para la mamá, y se ofrece para la hija y para los hijos. Y es muy atractivo, es muy atractivo. Entonces, volviendo, si el Señor Jesucristo está en conocimiento de la familia, lo reconocen, se respeta, se le alaba, es más fácil. Sí, ahí yo creo recordar algo que nos puede traer mucho aliento y mucha ayuda, que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso, ¿verdad? Jesús llevó una carga muy grande cuando vino al mundo. La carga de él no se va a comparar con la carga que tenemos los papás, ¿verdad? La carga de él era enorme, pero él era manso, él se dejaba guiar por el Padre, él estaba permitiendo que plenamente Espíritu Santo trabajara a través de él. Él estaba humilde, manso, siguiendo la voluntad del Padre. Y nos dice, si tenemos cargas, y sería la invitación a cualquier familia que esté pasando por alguna dificultad, pues venir a Jesús, ¿verdad? Venir a Jesús, entregarle sus cargas, entregarle sus preocupaciones, entregarle todo aquello que es difícil. Y dice el Señor que Él toma nuestra carga y que la carga que Él nos da es sencilla. Es decir, Él se va a encargar de lo difícil, Él se va a encargar de lo imposible, Él se va a encargar de lo que nosotros no podemos hacer. Y a nosotros solo nos dice, confía en mí, haz lo que yo te digo, ponte a orar, enséñales, obedece, vive una vida conforme a la voluntad del Padre, yo me encargo de tu familia. Básicamente, hablando de la familia, ese podría ser un resumen. Claro. Sí, muy bien. Qué importante. Tener en cuenta todo ello, sí, es complicado, pero de la mano de Dios y además tenemos que recordar que es posible, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, me llamo Fede. Solamente agregar, pastor, la palabra de Dios dice que si nuestro hogar está edificado sobre la roca, pues no se va a caer.
si está edificado sobre la arena, pues va a haber vientos, tempestades y lo batirá. Pues esa palabra fácil, pues tiene algo muchas, ¿no? Muchos puntos de vista, pero yo creo que la respuesta está en este texto bíblico. Formar un hogar está integrado por ideologías, por caracteres, por formas de pensar diferentes. Pero si todo esto lo llevamos como padres a que la base sea nuestro Señor Jesucristo la roca, va a ser más fácil. Va a ser más fácil poder tener el hogar conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Muchas gracias. Sí, esto es así de importante. Bueno, la otra, algunas de estas preguntas mucho tienen que ver con cómo el matrimonio cristiano de hoy se enfrenta a las situaciones complicadas de nuestro tiempo, ¿verdad? Y esta pregunta tiene que ver con ello. Dice, la situación actual, es decir, la tecnología, la legalización de drogas, del aborto y matrimonio de parejas del mismo sexo, ¿pueden afectar el hogar cristiano? ¿Pueden afectar el hogar cristiano? Y aquí le pregunto a mi hermana Ana y Julio, ¿cuál es su opinión? Bueno, como decía nuestro hermano Federico, ¿no? Un hogar cimentado en la roca que es Dios, no tendría ese problema, ¿no? Lamentablemente, las situaciones que estamos viviendo hoy en nuestra actualidad, donde nos están bombardeando o bombardean a nuestros hijos principalmente a través de la música, a través del internet, a través de series, a través de películas, bombardea tanto la mentalidad de los jóvenes o de los niños que en muchos casos pues ha afectado. Entonces, por tal motivo, ahí es donde como padres tenemos que estar fortalecidos y tenemos que estar cimentados, estar orando todo momento, ¿no? Porque no podemos estar atrás de nuestros hijos checándoles el celular cada 5 minutos. Simplemente pues tenemos ocupaciones, pero sí tenemos que tratar de hablar, ver qué es lo que ven, qué es lo que están escuchando, darles un consejo. ¿Sabes qué, hijo? Esto está mal por esto. ¿Sabes qué, hija? Esto no se hace porque esto no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este aspecto, a nuestros hijos que son, digamos, más vulnerables a este aspecto, pues sí les puede afectar. Pero pues como matrimonios, como parejas, lo ideal es que estemos en oración con ellos en todo momento y pues no orientarlos en estos casos, ¿no? Para que no caigan en esa tentación. Pues sí estar hablando mucho con nuestros hijos y sobre todo pues que ponernos también, que ellos tengan el ejemplo de cada uno de nosotros, ¿no? Que nuestro ejemplo los arrastre y no nuestras palabras, porque pues si yo les enseño les digo una cosa, pero por ejemplo les digo otra, pues ahí si no, pues tenemos que estar siempre predicándoles con el ejemplo y pues estar en comunión constante con Dios, poniéndolos en oración en todo momento. Claro, sí, eso es muy importante también, el diálogo, ¿no? Han resaltado mucho. Bien, pues ahora le quiero preguntar también nuevamente a mi hermano Fede, hermana Mari, ¿ustedes qué opinan acerca de esto, ¿verdad? De lo que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, la situación es que aquí nos marca como drogas, homosexualidad, todas esas, digamos, corrientes que últimamente han habido en nuestro diario vivir. Creo que, pues tal vez, si no directamente, indirectamente, pues de alguna manera ha llegado a nuestros hijos, ¿no? En mi caso,
pues uno de ellos me comentó, ¿no? Que pues tiene una amiga y pues que quiere cambiar de sexo. Entonces ella le dice, bueno, ¿tú qué opinas? Y contesta, dice, pues la verdad, o sea, le puso sus puntos claros, ¿no? Dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Y dice, bueno, entonces a partir de hoy ya no serás mi amiga o mi amigo, digamos. Y me comenta, bueno, ¿tú qué opinas, mamá? Dije, no, pues está bien, o sea, tú quieras que vayas, debes de ser esa luz que Dios quiere que tú seas dentro de aquellos que viven en la oscuridad. No importa que te dejen de hablar, como decía hace un momento, no importa que te dejen de hablar, pero tú debes dejar que eres hijo o hija de Dios donde quiera que estés. De alguna manera, tal vez nuestros hijos tienen claramente la intención acerca de este tema, ¿no? Pero de una manera o de otra, pues llegan a ellos, a los oídos de ellos, tanto drogas, tanto, o sea, los han invitado a drogarse, los han invitado, pero lo importante de aquí es como decía hace un momento, ¿no? O sea, lo que nosotros ponemos, o sea, las bases que nos damos desde que ellos están pequeños, ¿no? Y ellos van a saber, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Otra de las cosas importantes es la comunicación que tenemos nosotros como padres con ellos. Bueno, yo agradezco a mis hijos, ¿verdad? Que vienen, me comentan todo, ¿verdad? Y creo que en esa situación, pues nosotros como padres podemos orientarles de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, porque muchas veces llegan los hijos, ¿no? A esta pregunta y dicen, "No, es que si la mayoría lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si la mayoría actúa de esta manera, tú quieres que yo actúe diferente". Porque como padres y los hijos, pues no podemos estar encerrados en una burbuja. Estamos en un mundo donde el contenido de la pregunta nos dice que pues hay estas corrientes y estas ideas. Pero yo creo que es ahí cuando Dios responde a la oración y actúa. Porque como nos dice su palabra en el Salmo 125:2, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y Dios nos protege por su gran misericordia. Por su gran misericordia para nosotros, Él nos protege. Él protege a nuestros hijos. Él es un escudo para nuestros hijos. Decía nuestro hermano que pues, no podemos checar su celular cada 5 minutos. Mucho menos pues velar o ver su conducta cuando ya están lejos de casa. Pero allí, repito, es cuando ahí Dios responde y Dios actúa de una forma maravillosa por su misericordia para con nosotros y para con nuestros hijos. Él está alrededor de nosotros, Él es un escudo para nosotros por su gran misericordia. Amén. Sí, gracias. Bueno, ahora también es muy importante la siguiente pregunta. Y dice, ¿por qué hoy nuestras iglesias carecen de jóvenes? Cuando antes había más jóvenes en las iglesias y participaban de las actividades. Y pues le voy a dejar el tiempo a Pastor Abby, a Pastor Ale, que nos compartan, ¿verdad?, su opinión acerca de esto. Pues es un tema muy interesante que, como decíamos, pudiéramos abarcar el tiempo, ¿verdad? Pero creo que hay varios factores que debemos de considerar. Primero diría yo que si hemos ganado el corazón de nuestros hijos para Dios, ellos permanecerán, ellos seguirán a Cristo, sea cual sea la circunstancia. Pero hay algunos factores dentro de la sociedad, hablando de nuestro contexto,
que sí han influido en que haya también pocos jóvenes dentro de las iglesias. Uno de ellos es que antes había familias muy numerosas, familias de más de 10 integrantes. Hoy las familias estamos compuestas por 2, todavía en nuestra generación, pero las nuevas generaciones ya no están pensando en niños. Para ellos es o quedarse solos o tener alguna otra idea de lo que es la vida en familia, o tener hijos como gatos, perros o cualquier otro animalito, y pues se trunca eso que el Señor dijo, ¿no? Fructificaos, hacer crecer, ¿verdad? Entonces, uno es uno de esos factores. El otro, como decía yo al principio, si se ha dejado la enseñanza bíblica en el hogar, no hay solidez. Si se ha dejado el principio bíblico de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pues él va a estar ahí. Pero si no se implantó en la mente y en el corazón del pequeño, pues entonces hemos dejado todo un camino atrás y hay un resultado, ¿no? Dicen por ahí, ¿por qué mis hijos saben que no se deben de acercar a la lumbre? Pues porque antes yo les enseñé que si se acercaban y no tenían el cuidado necesario, se iban a quemar. Pero si yo les he enseñado a mis hijos los principios bíblicos, ellos van a continuar, ellos van a seguir, y sobre todo cuando pues está precisamente pues el temor al Señor, ¿no? Como ese principio máximo para nuestras familias. Es triste hoy ver que muchos jóvenes se han ido, y pues otra de las cosas que vemos como pastores es a veces esa falta de amor, no solo de los congregantes, sino aún de nosotros mismos como pastores, porque no les tenemos paciencia. A veces vemos jóvenes, a lo mejor voy a utilizar esta expresión, con el cabello de colores, y en lugar de entenderlos, en lugar de acercarnos, a veces va primero el regaño, va primero la imagen que nos formamos de un cristiano cuando todavía no llegamos a su corazón. Entonces, comparto esas dos partes y lo que le resta al pastor. Tomando lo que decía la pastora, ¿no? De los pelos parados, bueno, de muchas cosas, un piercing, todo. Llegamos primero damos el golpe, como dicen coloquialmente, y luego preguntamos, ¿verdad? La situación, en vez de llegar a dialogar con el joven o con la señorita, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está influenciando en su vida? Pero realmente hoy día también se ha perdido la juventud dentro de la iglesia por una razón. Hoy día es el libre pensar, ¿no? Si tu hijo desde chiquito dice, no quiero ir a la iglesia, pues no vaya, mi niño, no se vaya a traumar, ¿verdad? Hoy los psicólogos nos dicen, no le digas nada porque lo vas a traumar, lo vas a afectar en su vida. Y ahí está el papá muy obediente, no, sí, no, el psicólogo me dijo, no le digas nada, si tú quieres, hijo, no vayas, aquí está tu sopita y aquí está tu comidita, yo ahorita vengo, voy a la iglesia y ahorita regreso, pero ahí está el televisor que te puede ayudar a entretenerte en este tiempo, ¿no? Es la mano floja, la mano que ha dejado de, no de golpear, no, sino de ser una mano estricta y fuerte para guiar a la familia, ¿no? Para enseñarle, para corregirle, como dice Timoteo, ¿verdad? Para instruir en justicia. Eso es lo que se ha dejado de hacer. Por no afectar su mente, sus emociones, los padres de familia hoy día lo dejan y no les dicen absolutamente nada. Son padres permisivos que han optado por hacerle más caso a lo que dice el psicólogo que a lo que dice la palabra. La palabra nos dice, el que ama a su hijo, lo deja en la casa, ¿verdad? Sin hacer nada, no importa, no, ¿verdad? Dice, lo disciplina, lo corrige con amor, con entendimiento. Es por eso que hoy día las iglesias se están quedando sin jóvenes. Hay un lapso de estrecho de generaciones, porque la juventud hoy día llegan hasta los 15, 16 años
y ya la liga de jóvenes intermedios son de 12 a 16, ¿verdad? Porque de 17 hacia arriba hasta 25 años no hay. Y lamentablemente es porque por ahí han sido permisivos los padres de enseñanza de casa, las ideas erróneas de algunos de los pastores que llegan con mano dura y exigen a garrotazos, perdón por la expresión, ¿verdad? Y corren a la juventud de la iglesia en vez de escucharla, en vez de entenderle, y en ese entendimiento va en la corrección que Dios tiene, ¿verdad? Me viene a la mente la parábola de esa de la oveja perdida. ¿Se imaginan que el pastor allá, te perdiste? Y ¿verdad? No, primero llegó, la curó, le sanó, la cargó, la llevó al redil y ya tuvo más atención de ella. Yo creo que es lo que hoy falta, ponerle atención a nuestra juventud desde nuestro hogar, porque muchas veces la responsabilidad se la echan a los pastores. No, es que el pastor fue el culpable porque no orientó a mi hijo. No, la responsabilidad empieza desde el hogar, que después va hacia el pastorado, pero se ha perdido porque hemos sido una iglesia permisible, una familia permisible. Por eso hoy la juventud se ha apartado del camino del Señor. Sí, gracias, pastores. Bueno, ahora yo quisiera escuchar a un matrimonio de laicos, ¿verdad? En esta ocasión voy a alterar un poquito el orden para ver por esta parte, ¿no? De también un problema muy importante que tenemos en las iglesias, que es lo de los jóvenes, y pues ahí le voy a pedir otra vez a mi hermano Edgar y a mi hermana Mari que nos compartan su opinión acerca de esa pregunta de por qué las iglesias carecen de jóvenes. Sí, es esto de lo que han expresado nuestros hermanos pastores. Hablando de nuestras iglesias, estamos hablando de las iglesias cristianas, ¿verdad? Donde está conformado por papá y mamá. Yo creo que la responsabilidad principal, el que está fallando es el papá. Hablando de familias cristianas, no de hogares que acaban de convertirse y que apenas van a formarse, sino hablando de una familia cristiana donde papá asiste a la iglesia, la esposa, etcétera. El que falla es el papá, porque la palabra del Señor dice que el primer responsable y sacerdote de casa es el papá. Y voy a coincidir con el pastor donde el papá le dice, pues quédate en tu casa, ponte a ver la tele, no te me vayas a, como decía el pastor, no te me vayas a volver loquito o vayas a tener problemas psicológicos. Quédate en la casa, no pasa nada. Yo voy a orar por ti, voy a orar por todos, como en aquella época cuando jugábamos el bote pateado, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, y mi casa va a ser salva. No es cierto. El principal responsable de una familia cristiana sana espiritualmente es el papá. La mamá es ayuda idónea, intelectual, conversamos, y es ahí donde está la falla. En el caso que no hubiera papá, bueno, la mamá, la que está al frente, pues ella tendría que ser la responsable. Y sí, efectivamente los niños se empiezan a formar desde que nacen. Desde que nacen, muchos hablan que después del año, que después de los 3 meses. No es cierto. Nosotros tenemos 3 hijos y practicamos de que desde que nacen, porque cuando que nacen se vuelven así como dictadores y cada 2 horas te están levantando a que coman y tú vas modulando y vas enseñándole poco a poco con el tiempo de que también él debe empezar a tener sus tiempos y así sucesivamente empieza a haber disciplina, empieza a haber un hogar con amor, pero tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, tiene que haber momentos, tiene que haber alabanza y tiene que haber momentos de oración. ¿Y quién es el primero que tiene que estar doblando rodilla? Papá. Y que los hijos lo vean a papá cuando están orando al momento de los alimentos, cuando el papá se levanta, cuando el papá se duerme, cuando los invita a reflexionar sobre la Biblia y que tiene que haber entonces ahí una formación. Muchas veces decimos, bueno, es que los llevamos a la iglesia para que los forme el hermano o la hermana que tiene más conocimientos que yo. Y el hermano que tiene más conocimientos que yo, le voy a pasar la estafeta de mi hijo para que lo forme. Bueno, ¿y tú qué has hecho por ti mismo para agarrar Biblia,
mojar dedo, leer, instruirte tú para poder transmitir los conocimientos y el respeto al Señor, vuelvo a lo mismo, y el conocimiento del Señor. Ese es mi punto de vista, hablando de un hogar cristiano. Bueno, en ese sentido, ¿por qué carecemos de jóvenes en las iglesias? A mí lo que más me entristece, bueno, hay dos aspectos, ¿verdad? Uno, y que me entristece de verdad mucho, es que creo que no estamos llegando al corazón de los niños. El hecho de que no haya jóvenes en la iglesia es porque nunca se llegó al corazón del niño. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Es decir, hablamos de instruirlos en la palabra, de orar por ellos, pero los niños necesitan recibir esto desde muy pequeñitos. Y si observamos, por ejemplo, en la educación laica, ¿verdad? En la escuela les enseñan matemáticas, español, y les enseñan conceptos desde primero, segundo año, pero la educación es una espiral. Les ponen los principios y conforme van creciendo, van profundizando y van creciendo y siguen llevando esa tutoría sobre la academia, el tema, la materia que estén llevando. En el caso de nosotros, necesitamos entender que ellos también requieren que los pongamos en la palabra del Señor, ¿verdad? En la roca, que tratemos con ellos desde que son pequeños, pero no debemos soltarlos. O sea, una cosa es darles espacio para que tomen decisiones, para que crezcan, para que su individualidad se fortalezca y vayan madurando, pero otra cosa es dejarlos solos. Tenemos que ir en cada etapa afirmándolos en la palabra del Señor, de acuerdo a sus vivencias, a lo que ellos estén viviendo, estén escuchando y estén experimentando. Si los hijos, si los niños están centrados en el amor del Señor, nadie les va a impedir ir a la iglesia. Es más, cuando los niños están pegados del Señor, son los primeros que están, ya es la hora, no nos estamos yendo, se nos va a hacer tarde para llegar al culto, ¿sí? Y cuando es el joven que tiene su corazón entregado al Señor, aunque los papás sean inconversos, el joven llega. Entonces, la razón por la que no están los jóvenes en la iglesia es porque no se ha alcanzado su corazón para el Señor. A veces como papás queremos consolarnos y decirnos, yo ya sembré la semilla, ahí va a estar, va a dar fruto, y es una promesa del Señor y debemos creerlo. Pero nuestro trabajo no queda en solo sembrar una semilla. Tenemos que estar discipulándolos constantemente, acompañándolos, exhortándolos, haciendo todo lo necesario, orando por ellos. Si invertimos tantas horas al día, dinero y demás, lo que cada quien puede invertir en la educación secular de nuestros hijos, o sea, ¿cuánto más no deberíamos de estar invirtiendo en donde está su vida, que es en que puedan pegarse del Señor y tener la vida del Señor y mantenerse ahí pegados del Señor, ¿verdad? Esa es una. Y la otra parte triste es que, bueno, no tenemos jóvenes en la iglesia porque los mismos hijos de las iglesias cristianas se están perdiendo, pero también porque no estamos alcanzando a otros. Realmente estamos siendo cortos en el evangelismo, porque hay muchos jóvenes afuera necesitados, pero no los estamos alcanzando, y esa es la otra razón. Híjole, tremendo, ¿no? La verdad es de que sí, esto es, pues es una situación también que nos duele a todos, papás, uno como padre, como pastores y todo, pero eso es lo importante, ¿no? Saber qué es lo que nos está pasando para ahora hacer algo. Ahora, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto y de alguna manera fueron ya contestando algunas de esas, contestando la siguiente. Y vamos, la pregunta es, ¿el desarrollo espiritual de los hijos es responsabilidad de la iglesia, de los padres o de quién? Dice aquí la pregunta. Le voy a pedir al pastor Carballo en esta ocasión, ya que nos compartan, pastor Carballo, su esposa, que nos compartan su opinión acerca de quién es la responsabilidad del desarrollo espiritual de nuestros hijos. Bueno, como se ha estado viendo en estos momentos, todo está muy relacionado. Creemos que la principal responsabilidad en el desarrollo de los hijos son los padres, indudablemente, ahí no hay vuelta. La responsabilidad más importante y de mayor alcance que tienen los padres es fomentar el desarrollo espiritual de los hijos, empoderados con las herramientas adecuadas para progresar espiritualmente. Los niños florecerán y se convertirán en adultos felices, capaces y amorosos que comprendan su propósito en la vida.
Lo que significa crecer a los niños espiritualmente es uno de los mejores servicios que podemos ofrecer. Enseñar a los niños el amor, la reverencia a Dios, la disciplina espiritual, la obediencia. Los hijos observan y absorben el ejemplo de los padres, educados con amor, pero el amor exige disciplina, el valor, acostumbrar a los niños a las dificultades, a no dar rienda suelta a sus caprichos. Se debe mantener una atmósfera en donde los niños sean tomados en cuenta para que se sientan que pertenecen a una comunidad y compartan su propósito. La iglesia también es responsable en mayor tiempo, porque es menos tiempo el que tiene la iglesia a los hijos, a nuestros hijos, y también la sociedad también, o el gobierno también es responsable, pero sabemos que al gobierno no le podemos pedir mucho, ¿no? Si los padres no están haciendo el trabajo que les corresponde, no le podemos exigir a la iglesia y mucho menos le podemos pedir al gobierno que sean responsables de nuestros hijos. Y así sucede. Por ejemplo, los padres muchas veces, y lo comentaban hace un momento, no les dan la enseñanza completa a los hijos en casa y los mandan a escuela dominical, ¿no? Y les dicen, no, pues ahí te van a enseñar, pero es una hora la que tienen ahí nada más los domingos, y entonces no puede, la iglesia no puede tener el tiempo que tienen los hijos. O luego queremos que en la escuela secular les den enseñanza, les den educación, y hasta les dicen a los hijos, por eso te mandamos a la escuela, para que aprendas, para que no seas como los demás. Pero si no le enseñamos en casa, entonces los demás les van a enseñar lo que no es correcto. La primera responsabilidad indudablemente recae en los padres. Así es, como padres tenemos una gran responsabilidad ante Dios, ¿verdad? Nuestros hijos, hermanos, es como una plantita. Si no cuidamos, no regamos con la palabra de Dios, nuestros hijos no van a florecer. Entonces, yo creo que es el ejemplo, como decía mi esposo, es nuestra responsabilidad como padres el enseñarles la palabra, el seguir orando por ellos, y aunque ya sean grandes, tenemos que seguir exhortándolos a que sigan confiando en la palabra de Dios. Y yo creo que ese es un motivo también de que no haya jóvenes en nuestras iglesias. Gracias. Claro, sí, hermana, gracias. Tiene mucha razón. Bueno, ahora quiero pedir a mi hermana Anita, mi hermano Julio, que nos comparta su punto de vista acerca de esta pregunta, de quién son los responsables del desarrollo espiritual de los hijos. Pues sí, estoy de acuerdo con el pastor Carballo, con su esposa. La primera responsabilidad cae en los padres, ¿no? Tenemos que ser ejemplo, tenemos que instruirlos. Desde el hogar se empieza, pues, enseñarse a leer la Biblia, ¿no? Y lo recordamos con Susana Wesley, ¿no? Yo creo que como metodistas, el primer paso es en el hogar. Enseñó a todos sus hijos a leer basándose en la Biblia. Entonces, primeramente debe de ser nuestro hogar quien debe de instruir a nuestros hijos en el desarrollo espiritual. Sí, también tiene algo que ver la iglesia, tiene algo que, pues, seguir apoyando, ¿no? Muchas veces, como dicen, por ausencia de que estemos en la iglesia o estemos en otro lado, también los hermanos, también los pastores pueden exhortar a los jóvenes, ¿no? A lo mejor muchas veces como padres perdemos de vista un momento, pero hay hermanos, hay pastores que están al pendiente y que dicen, ¿sabes qué? Esto se hace así, hazlo acá, y eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Pero sí, primeramente la responsabilidad es en los padres, como padre, como madre, instruirlo, guiarlo y llevarlo por el camino de Dios. Y pues también tenemos que ser ejemplo, pues, en ello ante nuestros hijos, ¿no? Porque pues muchas veces, pues nosotros mismos, ¿cómo pedimos que nuestros hijos vayan a la iglesia? Si nosotros como padres, hay veces que no lo hacemos. O cómo queremos que nuestros hijos trabajen para Dios si a nosotros nos piden, ¿sabes qué, hermana o hermano? Pueden hacerse cargo de algún departamento o algún trabajo para Dios. Y pues si nosotros no tenemos ese amor, ese compromiso de servicio para Dios, y si nuestros hijos no lo ven,
pues mucho menos nuestros hijos van a querer asistir tanto a la iglesia, tanto a la liga o trabajar para Dios. Así es, muy, muy importante, ¿verdad? Esta palabrita del servicio. Sí, Fede, te escuchamos, prende tu microfonito. Eso. Sí, hermanos. Yo creo que la primera responsabilidad sí somos nosotros como padres, porque cuando pues son bebés y van creciendo, pues muchas veces les enseñamos a orar. ¿En qué sentido? En que decimos que cierren sus ojos, les juntamos sus manos. ¿Por qué? Porque muchas veces les enseñamos eso a los niños. Cuando ya son más grandes, también les enseñamos otro tipo de cosas en las cuales les vamos instruyendo en cuanto a amar y servir a Dios. Ya cuando saben leer, pues es de comprarles su Biblia y leer con ellos, ¿ya? Porque muchas veces decimos, aquí está tu Biblia, léela, y no leemos con ellos la palabra de Dios. Y dice desarrollo espiritual, ese desarrollo espiritual, hay una secuencia, ¿sí? Y yo creo que parte también del desarrollo espiritual es en la iglesia. Es en la iglesia en el cual, ya, ¿verdad? Que pues llevarlos a la escuela dominical, ir con ellos, cada quien a su departamento, ¿verdad? Y ahí se les va enseñando a través del pastor o las, pues, de la palabra de Dios y se van desarrollando espiritualmente. También cuando ya son adolescentes y jóvenes, a ver, en esta edad, los muchachos no tienen la confianza de preguntarle a los padres sobre ciertos temas que a ellos les interesan. Es ahí en ese espacio de la liga en cuanto entran los pastores. ¿Para qué? Para pues despejar dudas o tomar un tema específico que solicitan los adolescentes, los jóvenes, que les interesa saber. Y sobre todo, pues sabemos que como pastores y líderes, pues se les va a enseñar conforme a la palabra de Dios. De las influencias, de todo eso, ¿verdad? De las tendencias que hay en este mundo. Entonces, sí hay un desarrollo, pues sí empieza con los padres, pero yo creo que continúa en la iglesia, con los pastores, ¿ya? Porque, repito, hay temas, ¿verdad?, que a ellos les interesa como adolescentes, como jóvenes, y en ese espacio llamado liga, pues es donde pueden aprender de acuerdo a la palabra de Dios sobre la inquietud que tienen ellos o que han visto en el mundo, porque dije hace un momento, pues no estamos en una burbuja, sino que convivimos, platicamos, interactuamos con personas inconversas que no tienen nuestra misma convicción con Dios. Entonces, si hablamos de desarrollo es con los padres y yo pienso que es de ambos, con los padres y con los pastores y líderes. Por eso dice que es un desarrollo, entonces va una secuencia, va un desarrollo, ¿eh? Así como tenemos como seres humanos un desarrollo, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Muy bien. Claro, entonces, sí es como un trabajo en equipo, ¿no? Al final de cuentas son como niveles de intervención y pues sí, han dejado claro que los más importantes y el primer nivel básico somos nosotros como padres, ¿no? Genial, sí, eso es fundamental. Bueno, vamos a entrar a la última pregunta. La última pregunta, pues otra vez, todo está ligado, ¿no? Cómo todo en ello está relacionado y es nuevamente con lo que tiene que ver con las ideologías actuales. La pregunta dice, las actuales ideologías de educación, y hablan estas cuestiones de ideología de género, ¿verdad? El liberalismo social, todas estas ideologías, ¿verdad?, que tenemos en nuestra sociedad, han afectado al hogar cristiano, han afectado a los hogares edificados a la voluntad de Dios, y si la han afectado, ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué manera la han afectado? Y en esta última pregunta reflexionamos y
pues nuevamente le dejo el tiempo también a mi hermano Federico y a su esposa, ¿verdad? Que nos compartan su punto de vista acerca de ello. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 10 y 12, y vio Dios que era bueno. Dios lo hizo perfecto todo. El hombre, obviamente que el hombre sin Dios, ha inventado, ha legislado leyes pues, que alteran este orden de Dios. Y sin duda esto ha afectado las relaciones humanas, la convivencia entre los seres vivos, y podemos decir que no me gustaría esa palabra de afectado, sino que ha inquietado o ha hecho que muchos jóvenes se hagan preguntas. Y esto obviamente pues va ligado a lo que es la vida espiritual de las familias. Lamentablemente los adolescentes, los jóvenes, son los grupos más vulnerables con estas situaciones actuales. Son los grupos más vulnerables, ¿sí? Por su misma situación que viven en esta etapa de esa edad. Entonces han sido afectados por estas ideologías o tienen preguntas el por qué han surgido y por qué se han legislado estas ideologías. Pero yo creo que es ahí donde entra, primeramente, pues ya lo reitero porque es bien importante, el orar como pareja y el orar por los hijos y con los hijos. Pero ahí entra ya la labor de los padres, de los pastores, de los líderes, para que cuando un adolescente, un joven, nos pregunte a este grupo que he mencionado, ¿por qué se ha legislado esto? ¿Porque es la era moderna? ¿Porque estamos en pleno siglo XXI? ¿Porque el tiempo nos ha llevado a esto? Entonces ahí, como repito, padres, pastores y líderes, decían nuestro hermano de Aguascalientes, ya líderes cristianos, ¿verdad? En una relación íntima con Dios. Es donde podemos responder a estas preguntas, instruir, asesorar, dirigir, pero conforme a la palabra de Dios. Bueno, la legalización del matrimonio del mismo sexo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Todos los padres, los pastores y los líderes dicen, no, la palabra de Dios dice que Dios creó a un varón y a una hembra los creó. No hay punto medio. Eso dice la palabra de Dios. Solamente un ejemplo, porque pues este tema también lo podríamos abarcar en muchas horas, ¿verdad? Pero es ahí donde podemos entrar en esa labor de poder instruir, asesorar, responder a las preguntas de ellos, pero conforme a la palabra de Dios. Bueno, yo también aquí agregaría un punto más. Hemos estado hablando en lo general de nuestros hijos, ¿no? Pero, ¿qué hay de aquellos jóvenes que pues sus papás no están dentro del evangelio? ¿Qué hay de aquellos jóvenes que están a nuestro alcance, que en algún momento tienen ciertas dudas, ¿no? Y yo creo que ahí como personas que conocemos de la palabra de Dios, yo creo que ahí está nuestra tarea. El tener que hablarles conforme a la palabra. Siempre ver una oportunidad en aquellos jóvenes que conocemos, en aquellas personas que conocemos, que viven, que convivimos con ellas en el día a día, el poder hablarles, el poder decirles, porque sí, ciertamente se han escuchado comentarios, ¿no? De que, bueno, si mi hijo sale gay o mi hija sale lesbiana, pues la tengo que aceptar. Yo creo que ahí entramos nosotros como cristianos, basándonos en la palabra de Dios, el explicarles por qué no, y aún aquellos jóvenes, ¿no? Que están a nuestro alcance. Hablábamos hace rato de quién es la responsabilidad de la vida espiritual de los niños, los jóvenes. Pues sí, ciertamente de los padres, pero también de todos aquellos que estamos cerca de ellos. Claro, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a la pastora Abby y al pastor Ale que nos compartan su opinión acerca de esta pregunta, ¿verdad? De este cuestionamiento. Les escuchamos.
Híjole, la verdad es que una familia que está fundamentada en Dios no puede ser permeable o no puede ser afectada tras estas ideologías. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y les tratamos de enseñar todo lo que Dios quiere y Dios manda, pues también hablamos de aquella situación de amor, de respeto, de hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Pero hoy día la familia cristiana se ha perdido, y lo voy a decir así de esta forma. Miren, cada vez que se aprueba una ley de un matrimonio homoparental, del aborto, de la legislación de adoptar a hijos de hombres y hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? La iglesia cristiana y grupos cristianos se rasgan las vestiduras, se plantan enfrente de la Cámara de Diputados, de senadores, para que esta ley no se apruebe. Digo, no está mal, cada quien puede hacerlo de su forma, pero también la mejor enseñanza para que un hogar que está edificado bajo la voluntad de Dios no sea coartado, no sea penetrado por estas ideologías es la base. Es lo que dice allá en Deuteronomio, ¿verdad? Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la enseñanza y esa es la situación que, aunque vengan las ideologías que vengan, las posturas contra la palabra de Dios o las posturas que van contra las ideas fundamentales del cristianismo, no podrán permearla a la familia cristiana o a la familia que está fundada bajo esta edificación del Señor. Realmente vendrán muchas cuestiones más complicadas, se irán aprobando cuestiones muchísimo más diferentes a lo que hoy estamos viendo, pero si la familia está fundamentada en Dios, yo siempre digo, así caiga nieve, truene, relampaguee, no podrán mover la fe de aquella familia que ha puesto los ojos en Dios. Claro, ahora nos toca a nosotros como familia cristiana orar por el pueblo, orar por estas situaciones que el mundo está permitiendo, pero esa es parte de nuestra responsabilidad. Nuestra primera responsabilidad como cristianos, como lo hemos venido diciendo, es nuestra familia, nuestro hogar. De allí impactamos a quienes están a nuestro alrededor con nuestro testimonio y nuestra relación con nuestro Señor. Pues yo creo que para que una familia no sea afectada, una familia cristiana no se vea afectada por este tipo de ideologías en donde nos dicen que está bien, que eso es progresismo, pero pues realmente es una decadencia de la sociedad. Creo que vemos un ejemplo claro en la Biblia primeramente, pero un ejemplo práctico en la vida de Susana Wesley. Instruyó a sus hijos. No fueron poquitos. 19 niños, no fue fácil, aunque no todos llegaron a la adultez, pero pudo tener ese tiempo para cada uno de ellos. Tuvo esa atención para ellos. Y creo que eso es una de las cosas fundamentales hoy día dentro de las familias. Tener tiempo para nuestros hijos, calidad de tiempo, porque muchos hoy día a través de esta situación de la pandemia lo han visto como algo desastroso. ¿Qué voy a hacer con mis hijos aquí en la casa? Pero hermanos, yo puedo decirles que yo como pastora y que siempre andamos de aquí para allá, puedo decirles que ha sido la mejor experiencia de este año con mis hijos. Tenerlos aquí todo el día, disfrutarlos, oírlos, estar con ellos, es una de las cosas
más hermosas que Dios me ha permitido a través de esta pandemia. Así que ha tenido cosas tristes, pero también cosas buenas. Y creo que si nosotros le dedicamos ese tiempo a nuestros hijos, ellos van a estar firmes en Dios. Y como dice la palabra de Dios en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, ahí vienen las ideologías. Vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, ¿y qué? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta es nuestra base, hermanos, y eso es lo que hace que nuestros hogares sean permanentes, sean duraderos, no sean, les decía yo a los hermanos en la semana, aquí en la Semana del Hogar, hoy el mundo está condicionando a las familias a que sean familias desechables. Y no, la palabra de Dios dice deben de ser familias duraderas, familias que lleguemos juntas a la eternidad, cada uno a su tiempo, ¿verdad? Pero a la eternidad juntos para alabar a Dios completamente, ¿no? Entonces, creo que si nosotros hemos edificado en Cristo un hogar, nada podrá destruirlo, nada podrá derribarlo porque Cristo está en medio. Entonces, como familias cristianas sabemos que tenemos un enemigo que se viste con muchas ideologías hoy en el mundo, pero no ha cambiado, es el mismo, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo, ya está vencido, ya no puede hacer nada. Los que nosotros debemos de hacer algo somos los padres, porque nos delegó el Señor esa enorme responsabilidad, pero como algo que es una bendición, porque construir, instruir en la vida de los hijos es lo más maravilloso que Dios nos puede dar. Decía por ahí, espero no equivocarme, una frase, ¿cómo puedo yo ganar al mundo si pierdo a mi familia? Entonces, primero es nuestra familia y después todo lo demás. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere participar de esta pregunta o algún comentario? Hermanos, ya estamos cerrando. Quisieran hacer algún comentario para finalizar. ¿Qué es lo que ustedes quieren compartir? Sí, mi hermano Edgar, escuchamos. Sí, y le cedo la palabra a mi esposa, quiere hacer un comentario. Aleti. Dicen que las mujeres somos muy habladoras, ¿verdad? Por algo será. Bueno, ahorita escuchando todo, como decían, son temas que podemos ampliar enormemente. Nos quedamos con la palabra del Señor, con todo lo que nos estaba compartiendo ahorita la pastora Abby, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque Él nos fortalece, nos alienta. Y bueno, la pregunta dice si afecta a los hogares y de qué manera, ¿verdad? Todos estos cambios de ideologías. Yo creo, como dice el pastor, no seremos vencidos ante esas ideologías, pero de que golpean, golpean, y de que se acercan fuertes, se acercan. Hay países en donde ya las legislaciones van más avanzadas y aunque papás quieran poner orden, ya no se los permiten legalmente. Sabemos por la misma palabra de Dios que la situación se puede poner más difícil y tenemos que tener eso en cuenta, que se va a poner a lo mejor más difícil, pero confiar en que no vamos a ser derrotados. Y ahorita mientras lo escuchaba, me recordaba mucho, hay una parte del Evangelio de Juan que a mí me encanta, me fascina, es mi primer evangelio con el que empecé a leer la Biblia y ahí me quedé y leo todo, pero me encanta el Evangelio de Juan. Y cuando Jesús ya se despedía de sus discípulos, que estaba en ese aposento alto, ¿verdad? Cuando ya venían esos momentos difíciles que tenían que enfrentar ellos y él sobre todo, ¿verdad? De las últimas cosas que el Señor les dijo, ¿creen en Dios? Crean en mí. Dice, sigan mis mandamientos, permanezcan, sean obedientes. Les dice también, pidan todo conforme, si ustedes cumplen mis mandamientos, pidan todo lo que necesitan y se les dará. Y al final les dice, y tengan mi paz, vivan con mi paz, ¿verdad? No sabemos qué todo vayamos a enfrentar más adelante o qué familias quizás, todos tenemos nuestros altibajos, ¿verdad? En qué momento alguien ahorita esté necesitado o más adelante nosotros mismos de la fortaleza del Señor,
Pero la clave es esta, o sea, creer en Jesús, apegarnos a su palabra, sus mandamientos. Como me apego a la palabra del Señor, puedo pedir libremente al Padre confiando que Él me va a sacar, aun cuando tenga, digamos, todas las autoridades en mi contra, todas las influencias de la escuela en mi contra, aunque lo que sea que haya pasado, mientras que Dios es conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Y al final nos dice el Señor, y en medio de todo eso, tranquilos, tengan paz, porque ahí voy a estar yo. Entonces, sería lo único que quisiera compartir. Amén. Gracias a Dios. ¿Tenemos alguien más? Ya, si no es así, hermanos, estamos finalizando. Ha sido una semana pues de mucha bendición. Cada iglesia ha buscado una dinámica diferente, pero pues sin dejar de pasar la oportunidad, porque pues por un lado también estamos esperanzados, ¿verdad? De que, gracias a Dios, parece que estamos cediendo, bueno, estamos saliendo adelante de esta situación y pronto nuevamente nos reuniremos y tenemos que hacerlo con todas las ganas, ¿verdad? Pero pues hay mucho por hacer. Así es que mis hermanos, la familia como la unidad, no solamente fundamental, sino principal en el diseño de Dios para bendición, tenemos que entrar. ¿Sí? De que, hermanos, pues fueron preguntas para estar reflexionando, ¿verdad? Para que pudiéramos seguirlo también en nuestras iglesias, pero también ponerlo en práctica, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a ir finalizando. Yo quiero que recordemos en especial este lema de la femenil, que tiene que ser entonces también el lema de nosotros como familia en general. Vamos a repetirlo y después voy a hacer una oración para ir finalizando. Dice, y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. En primer lugar, agradecemos que nos has hecho familia y que nos hayas dado, Señor, a nuestra pareja como una bendición, como enseñanza para crecimiento y que nos hayas dado también hijos. Gracias por eso. Por todas las familias en sus diferentes formas dentro de la iglesia, Señor. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que nos ayudes. Es en la familia, en el hogar, donde hemos librado las batallas más fuertes, pero donde también hemos conquistado, Señor, pues las victorias más hermosas. Y te damos gracias porque todo esto ha venido de ti y tú has sido el que nos has ayudado para salir adelante. Yo pongo en tus manos la vida de todas las familias de nuestra iglesia, de la conferencia de manera especial, Señor, representados en cada lugar que se están esforzando por ser fieles a tu palabra y por ser de bendición a sus hijos y a todos los miembros de la familia. Padre, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por mis hermanas trabajadoras, por mis hermanos y por todos los que pues luchamos con amor para seguir siendo fieles a ti y seguir compartiendo tu palabra. Bendícelos, ayúdanos, Señor, en nuestras pruebas. Señor, si hay alguien que está pasando en este momento por una situación difícil, Padre, yo te pido, en primer lugar, que le hagas sentir tu presencia, tu dirección, tu amor, que se sostenga de ti y que también, Señor, le ayudes para salir adelante. Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros y que nos permites este medio para seguir conectándonos. Pero, Señor, en tanto nosotros estamos conectados a ti, pues seguimos también unidos de corazón entre los miembros de esta hermosa iglesia. Pues gracias, Padre, los ponemos a todos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias por participar, por compartirnos desde su corazón, de abrir, pues hemos entrado también a sus hogares, ya podemos ver por ahí sus casas. Dios les bendiga porque nos permitieron entrar hasta allá y pues por la Federación de la Femenil que ha tomado esta iniciativa de presentar también la palabra de Dios de una manera diferente. Saludo a mis hermanos, mi hermana Dina, ¿verdad?
animarles para que todas en su trabajo sigan adelante. Y pues el Señor les bendiga. Dios sea con ustedes. Hasta luego, hermanos. Dios les Dios. bendiga. Dios Dios bendiga a todos, hermanos. Nos vemos.